Bien, hermanitos, pues sean todos bienvenidos a una nueva entrega más de este estudio. Y para nosotros es estamos con mucho gusto aquí. Venimos 4 hermanos desde Jalapa para visitarles y compartir con ustedes también la palabra de Dios y un momento de compañía. Y bueno, hermanos, estamos estudiando el libro de Colosenses, completos en Jesús. Estamos estudiando de manera secuencial, expositiva, yéndonos versículo a versículo, parte por parte, tratando de mirar qué es lo que el Espíritu Santo inspiró a Pablo para el beneficio de la iglesia en Colosas y en consecuencia para todas las iglesias de todas las épocas. Pablo, como hemos visto, está desde la cárcel escribiendo esta carta, no un lugar muy agradable. Desde esta cárcel, en el encarcelamiento domiciliario en Roma, escribe 4 cartas: Colosenses, Efesios, Filemón y Filipenses. Y aquí tenemos a Pablo escribiendo esta carta por diferentes razones, al menos 2 de ellas. Una de ellas nos dice esto en Colosenses capítulo 2, versículo 10. Ahí en la diapositiva está. Colosenses 2:10 dice lo siguiente, hermanos: y vosotros estáis completos en Él, Jesús, que es la cabeza de todo principado y potestad. Pablo está escribiendo a los de Colosas para ayudarles a recordar que en el Señor en el que creyeron tienen todas las cosas para la vida. Están completos, están suficientes en Jesucristo. En aquel momento en Colosas se estaba levantando apenas y desarrollando lo que conoceremos después como el gnosticismo, que ellos decían: tú necesitas a Jesús, sí, pero Él no es el todo. Necesitas una clase de conocimiento más avanzado, más espiritual, más privado. Jesucristo es bueno, pero no es suficiente. Y ellos empezaron a enseñar acerca de que Jesús, aunque es bueno, Él no es el todo de la vida. Y Pablo les recuerda a los de Colosas: no, Jesucristo es suficiente para tu vida, para todo lo que tú necesitas. En Él están escondidas las riquezas de la sabiduría y de la gracia de Dios, como lo escribirá en Efesios. Así que, hermanos, hemos visto que Epafras, uno que escuchó el Evangelio a través de posiblemente el ministerio de Pablo, llevó las buenas noticias a Pablo en la cárcel. Y Pablo escuchó del avance, del poder del Evangelio en la vida de los de Colosas, de cómo había trastornado aquella ciudad, aquellos ciudadanos, y cómo muchas personas habían creído en Jesucristo. Y hermanos, ese mismo poder del Evangelio ha continuado por más de 2000 años. Y los que estamos aquí, muchos de los que estamos aquí, hemos experimentado ese poder. Y podemos decir: sí, el glorioso y poderoso Evangelio, el mensaje de Jesucristo, nos alcanzó y nos tocó. Así que, hermanos, lo que vamos a hacer es continuar meditando en otros versículos más de esta carta de Colosenses. Miremos los versículos que el día de hoy vamos a considerar. Siguiente diapositiva, Colosenses 1, 9 al 10. Y dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Oremos, hermanos. Señor, buen Dios y Padre, estamos delante de ti, Señor, delante de tu palabra, Dios, y queremos ponernos debajo de tu palabra, Dios, y hables a nuestros corazones, a nuestras vidas a través de estos versículos que hoy meditaremos, Padre. Bendice a tu iglesia, a tu pueblo aquí en Cardel. Bendice nuestras vidas con la exposición de tu palabra y que tú seas presentado, mostrado como lo glorioso que eres tú, Dios. En tus manos estamos, Señor, y te agradecemos por todo lo que tú harás en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, Pablo en Colosenses capítulo 1, de los versículos que hemos visto con anterioridad, hemos visto que al Pablo escuchar este anuncio de los de Colosas, en el versículo 3, él tenía razones por las cuales orar y dar gracias a Dios. Doy gracias a Dios por lo que está haciendo el Evangelio en sus vidas, por Epafras, porque el Evangelio llegó a Colosas y que está dando fruto. Así que en los primeros versículos que hemos estudiado,
Pablo presenta una actitud de gratitud hacia Dios, del por qué está dando gracias a Dios. Pero Pablo comenzó ayudándonos a ver en el versículo 3 acerca de la oración. Pablo dice en el versículo 3 que desde el momento que escuchó, él oraba por ellos. Hoy vamos a meditar un poco en este tema, hermanos, acerca de la oración. La oración, hermanos, es parte fundamental, integral en la vida del creyente. Es lo primero que sucede en nuestras vidas. Es lo primero que sucede con un niño cuando nace. Se comunica con sus padres de la forma que él puede hacerlo. Y lo primero que sucede con el creyente es esta comunicación que existe con Dios, con su Creador, con su Señor, con su Salvador. De tal forma que no puede haber algún creyente o discípulo de Jesús que se llame creyente y discípulo y que persista en no orar a Dios. Así como un niño de alguna forma tendrá que comunicarse con sus padres, el creyente tendrá que persistir en comunicarse con Dios, porque esta es la vida a la que Dios lo ha llamado. La oración, hermanos, es sin duda algo importante, esencial en nuestras vidas como creyentes. El tema de la oración en la Escritura es muy vasto, muy abundante. Tenemos oraciones por muchas personas. Jesucristo mismo oró todo el tiempo, muchas veces. En algún momento los discípulos de Jesús le dijeron a Jesús: enséñanos a orar. Así que, hermanos, la oración es muy importante. Pero ¿cómo debemos de orar? ¿Qué debemos de pedir? ¿Cómo debemos de pedirlo? Bueno, Pablo, en estos versículos que vamos a meditar, nos va a ayudar un poquito acerca de la oración. Así que miremos qué es lo que vamos a ver el día de hoy, en la diapositiva que sigue. Le he puesto por título a la enseñanza del día de hoy: la oración y su meta más alta en el creyente. La oración y su meta más alta en el creyente. En la primera parte vamos a ver en esta estructura, en este mapa, la oración que están orando juntos. Después vamos a ver qué es lo que pidieron, qué es lo que pedía Pablo. Y en el versículo 10 vamos a mirar por qué o para qué estaba pidiendo esto Pablo. El qué y el para qué o el por qué. Así que vamos a empezar primeramente con el versículo número 9. Colosenses 1:9, en su primera parte. Pablo dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. Observen esa palabra, nosotros. Lo que se infiere del texto es de que Pablo no estaba hablando en lo solitario, sino que estaba alguien más con él. Muy posiblemente, conforme lo que vemos en el texto, es Timoteo. En el versículo 1 dice Pablo y Timoteo, a la iglesia que está en Colosas. Así que Pablo, en esta ocasión, en la cárcel, estaba acompañado por Timoteo, de tal forma que vemos aquí a Timoteo y a Pablo orando juntos, por lo cual también nosotros, desde el día que oímos, Timoteo y Pablo, no cesamos de orar por vosotros. En la providencia de Dios, Dios permitió que Pablo estuviera acompañado, y muy posiblemente por Timoteo. Este joven discípulo, amado discípulo de Pablo, y estos dos estaban juntos orando por los de Colosas, personas que no habían conocido, personas que no habían visitado, no sabían mucho de ellos, solamente lo que habían escuchado por Epafras. Y aquí vemos a Pablo y a Timoteo orando juntos. Pablo no estaba solo. Pero, hermanos, en otras ocasiones, Pablo se sentirá solo, abandonado. Pablo sentirá esta sensación de soledad. Miremos un pasaje de esto mismo, en 2 Timoteo 4:16. Pablo dice en esta última carta a Timoteo, 2 Timoteo 4:16, en mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado. ¿Ven este sentido de soledad de Pablo? Sino que todos me desampararon, no les han tomado en cuenta. Estas son parte de las últimas palabras de Pablo, donde él expresaba momentos que tenía de soledad, hermanos. No todo el tiempo Pablo estuvo acompañado, hubo momentos donde estuvo solo. Miremos otro pasaje más. 2 Timoteo 4:9, en esta misma carta, Pablo escribe a Timoteo unos versículos antes, le dice a Timoteo: Timoteo, procura venir pronto a verme,
¿Ven esta necesidad de Pablo de tener comunión? Porque Demas me ha desamparado, amado a este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Cretense se fue a Galacia, Tito a Dalmacia, solo Lucas está conmigo. Timoteo, toma a Marcos y tráelo contigo, porque me es útil para el ministerio. Pablo llegó a experimentar momentos de soledad, hermanos, momentos donde se sentía intranquilo, pero aún así Dios lo fortaleció para persistir, para perseverar. Hermanos, también nuestro Maestro Jesús experimentó momentos de soledad. Soledad en el momento en el que fue abandonado por sus amados discípulos. Soledad en el momento en el que aquellas personas que había hecho algún bien, después lo desampararon y le decían crucifícale. Jesús experimentó eso, hermanos. Y no debemos de pensar que esto no fue algo sensible para Jesús, porque Jesús lo sintió. Es un verdadero hombre, no como tú y como yo, pecadores, pero experimentaba estas sensaciones, pero sin pecado. Quiero recordarles una escena de Jesucristo en la diapositiva que sigue, Mateo 26, 36 al 40. Esta es una escena conmovedora. Este es el preludio al Jesús ser arrestado y después llevado a ser crucificado. Y en esta escena vemos lo que Jesús le dice a sus discípulos. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, Jacobo y Juan, comenzó a ¿qué? A entristecerse y angustiarse en gran manera. Y entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Y sabemos la historia. Jesús se fue, se apartó y oró. La idea de velar en este pasaje es: acompáñenme en mi dolor, incluye incluso oren conmigo. Y tú y yo sabemos la historia. Jesús 3 veces regresa y los discípulos, por la profunda tristeza que tenían, fracasaron en acompañar a Jesús en este tema de la oración. Hermanos, regresemos a nuestro versículo. Por lo cual nosotros también, desde que nos oímos de esto, no cesamos de orar por vosotros. Pablo también estaba en una situación difícil, pero en la providencia de Dios le permitió tener la compañía de un discípulo, Timoteo. Pablo ha experimentado momentos de soledad, pero en esta ocasión Pablo tenía la compañía de Timoteo, hermanos. Y es hermoso, hermanos, no tiene forma de ponerle valor a la compañía y al compañerismo que podemos disfrutar en la iglesia. Cuando tenemos a alguien junto a nosotros que nos dice: hermano, voy a orar por ti. Hermano, ¿cómo estás? Hermano, te veo un poquito decaído, ven, te acompaño. ¿En qué te puedo servir? ¿En qué te puedo ayudar? Hermanos, eso no tiene valor. El ser acompañados en nuestro dolor, en los momentos difíciles. Que nuestros hermanos nos digan: no desmayes, hermanos, sigamos orando, sigamos juntos. Pablo y Timoteo estaban ahí juntos, orando, animándose y diciendo: vamos a orar por aquellos hermanos de Colosas, sepan algo, estamos orando por ustedes. Hermanos, el compañerismo es algo importante en la vida, y es algo glorioso, como lo veíamos en la mañana. Es la familia de Dios. Hermanos, seamos compañeros unos de otros. Permanezcamos en oración unos por otros. Aún si mi hermano o yo estamos carentes de fe, podemos acudir delante de Dios, de nuestro buen amigo y Señor Jesucristo. ¿Alguna vez has leído la historia del progreso del peregrino? Levanten la mano, ¿quién lo ha leído? ¿Ok? Si no, les recomiendo que la lean o vean la película. Hay un momento muy especial que a mí me gusta muchísimo, cuando este peregrino cristiano sigue su peregrinaje en esta analogía, en esta forma ilustrativa de cómo es el cristiano hasta llegar hasta Sion. Y Cristiano va caminando y de repente ve a lo lejos a otro peregrino y empieza a perseguirlo y empieza a buscarlo. El chiste es que se encuentran los dos juntos
Y es un momento de alegría. Se empiezan a contar sus experiencias, sus derrotas, cómo Dios los ha ayudado, cómo ellos están perseverando y se empiezan a animar y estimular unos a otros. Esta es la alegría de los peregrinos que caminamos juntos. Hermanos, y Pablo y Timoteo estaban juntos. Estaban experimentando este glorioso momento de la compañía entre hermanos. Seamos como Pablo y como Timoteo. Seamos hermanos de dolor de mi hermano. Seamos hermanos del triunfo de mis hermanos, de las alegrías, del gozo, de las tristezas, de las tragedias. Perseveremos juntos en oración, como compañeros. Estando en la cárcel entonces, Pablo y Timoteo estaban juntos orando por los de Colosas. Hemos estado escuchando de ustedes, hermanos de Colosas, y quiero que sepan que nosotros estamos orando por ustedes. Eso, hermanos, es importante para nuestras vidas. Orar juntos, en familia, ayudarnos como peregrinos para nuestro peregrinaje. Pero entonces preguntémonos, ¿qué es lo que Pablo y Timoteo estaban orando? ¿Qué pedían en oración? Veamos entonces el contenido de la oración. Segundo encabezado, ¿qué oraban? Segunda parte del capítulo 1, versículo 9. Y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Cuál es la petición que Pablo está pidiendo por los de Colosas? En síntesis, lo que el versículo dice es: sean llenos del conocimiento de su voluntad. ¿Es que acaso los de Colosas no sabían la voluntad de Dios? ¿Es que acaso los de Colosas no sabían quién era Dios? Claro que sabían, hermanos. Pero entonces vamos a tratar de mirar qué es lo que Pablo estaba pidiendo. ¿Cuáles son sus implicaciones? Primero quiero que noten, hermanos, estas expresiones en este pasaje que tienen que ver con el intelecto, con el saber, con el conocimiento. Miremoslo en la siguiente diapositiva. Fíjense, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia. Estos, hermanos, son aspectos del saber, del intelecto, de la mente, del entendimiento, de la comprensión. Pablo, en esta primera petición, está diciendo: dales Dios una mente equipada, no de cualquier clase de conocimiento, sino nuestro texto dice al final, espiritual. Una mente espiritualmente equipada para comprender muchas cosas que vamos a ver el día de hoy. Una mente equipada. Este tema de Pablo está por muchas partes en sus cartas. Por ejemplo, en Efesios, capítulo 1, versículo 8 al 10, en la siguiente diapositiva, Pablo, en la carta gemela de Colosenses, escribe lo siguiente como una descripción de las bendiciones espirituales que Dios nos ha dado. Y aquí, hablando acerca de Cristo, dice que nos hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. ¿Notan que son las mismas palabras que usa Pablo en Colosenses? ¿Qué más nos dice? Dándonos a conocer nuevamente la mente, el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. ¿Qué es lo que está enseñando este pasaje? Básicamente lo que está enseñando Pablo en este pasaje es que los de Efesios sean conscientes de que las bendiciones que Dios les ha dado a los de Éfeso, parte de estas bendiciones en Cristo Jesús fue que se les ha sido derramada toda capacidad espiritual de conocimiento y de sabiduría en una sola cosa, en comprender que Jesucristo es el Señor, es la cabeza, en quien Dios ha reunido todas las cosas. Jesucristo es el Señor, es el punto principal donde Dios ha trazado y delimitado su plan. Pablo quiere que los de Éfeso sepan que fue Dios quien les ayudó a mirar este misterio que antes no conocían. ¿Qué? Que Cristo es Señor, que Jesús es el Rey de Reyes. Y en Efesios 1, 8 al 10
Pablo habla de una obra realizada en el pasado. Ustedes, los de Éfeso, ya Dios les ha dado esta sabiduría e inteligencia espiritual. En Cristo Jesús, ustedes han sido llenos de este conocimiento de su voluntad. Lo mismo que pasó con Lidia, hermanos. ¿Se acuerdan con Lidia? Lidia no comprendía el Evangelio hasta que Dios le abrió el entendimiento para que comprendiera la voluntad de Dios. Y Lidia fue llena de sabiduría y entendimiento en ese preciso momento. Ahora, regresemos a nuestro pasaje en Colosenses 1:9. Pablo no está hablando de la misma situación que en Éfeso, que leímos el pasaje. No está diciendo que ellos no habían sido llenos del conocimiento de su voluntad, sino lo que Pablo ahora está pidiendo es por un desarrollo y un crecimiento cada día de ir conociendo la voluntad de Dios y que ellos sean llenos cada día de sabiduría e inteligencia espiritual, de un crecimiento y desarrollo. Es lo que está pidiendo Pablo aquí en esta primera parte. Ahora, vamos a desglosar esta parte de estas palabras que tienen que ver con el saber, sabiduría e inteligencia. Siguiente diapositiva. ¿Qué es sabiduría? La palabra que se usa sabiduría en este pasaje es Sofía, de donde usamos la palabra filosofía, amor a la sabiduría, amor al conocimiento. Sofía. En un diccionario la palabra sabiduría significa la cualidad atribuida a quien posee una gran cantidad de conocimientos y se distingue por usarlos con prudencia y sensatez. Eso dice un diccionario. Pero hermanos, también en la Biblia el tema de la sabiduría está por todos lados. Y un pasaje que quiero señalarles a ustedes es lo que dice Proverbios 1:7. El texto nos recuerda que el principio de la sabiduría es el temor del Señor, de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Así que, hermanos, ¿qué es lo que está pidiendo Pablo por los de Colosas? Le está diciendo, Dios les dé sabiduría, conocimiento, entendimiento. ¿Qué significa todo esto? Que ellos puedan tener un temor reverente que proviene de entender, de comprender la excelencia del Señor, de comprender, entender ese temor, los impulse a obedecer incluso a este Señor, a la dignidad del Señor. Este temor de Jehová abarca todo lo que es Dios. ¿Quién es Dios? El principio de la sabiduría inicia en conocer quién es Dios. Pero Pablo está pidiendo por los de Colosas, Señor, dales un poco de sabiduría. ¿Así dice el texto? No, lo que el texto dice es, dales toda sabiduría. Llénalos, satúralos de un conocimiento, una comprensión de la grandeza de quién eres tú, del temor que tú mereces, de la reverencia que tú tienes y que debemos darte a ti. Pablo está pidiendo esta clase de comprensión espiritual, un temor reverente ante la dignidad, la excelencia y la grandeza de quién es Dios. Dense cuenta, hermanos, que Pablo no está pidiendo algo pequeño, sino está pidiendo algo grande, 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 grande. Llénalos de toda sabiduría. Pero no solamente pide por sabiduría, también pide por inteligencia. Veamos la siguiente diapositiva. Inteligencia. Esta palabra en el griego proviene de la palabra sunesis. Y la palabra sunesis tiene estos matices. Voy a leer lo que dice la definición en el griego, en el original. Es la facultad de distinguir entre diversas formas de acción posibles, lo que podemos hacer, según los diferentes valores de las cosas y las diversas situaciones y relaciones que se dan entre gentes. Sunesis es la habilidad de probar, distinguir, criticar, evaluar y formar juicios. Ese es el resumen. Es la habilidad de, ante las situaciones, poder discriminar, poder decir, esto es lo que tiene que hacerse, de criticar, de poner una crisis, de poder partir, de qué es lo que se tiene que hacer,
de poder juzgar, evaluar las cosas. Mientras Sofía, sabiduría, es el intelecto, el conocimiento teórico en cierta forma, Sunesis es la aplicación de esta sabiduría en la práctica, de cómo tenemos que hacer las cosas. Es un conocimiento práctico, de lo teórico a lo práctico, de cómo tenemos que evaluar las situaciones, de cómo tenemos que comportarnos, de cómo tenemos que juzgar y darle valor a cada cosa y darle importancia a cada cosa. Entonces Pablo, al igual que la sabiduría, dice: sean llenos de toda inteligencia espiritual. Miremos la siguiente diapositiva. Entonces Pablo, hermanos, tomando estas dos palabras, sabiduría e inteligencia, quiere que los de Colosas tengan toda una mente espiritualmente equipada. La Biblia ve al hombre de Dios, ve al cristiano como un todo que tiene la capacidad de entender cosas trascendentales de quién es Dios, la voluntad de Dios, su persona, su carácter, pero que este mismo conocimiento afecta a las cosas temporales de cómo vive su vida diaria. No solamente conocemos a Dios, sino que mostramos a Dios. Crecemos en Dios, lo hacemos visible a los demás a través de nuestra vida y nuestro comportamiento. Y Pablo está pidiendo esto. Escuchen lo que dice un comentarista, Barclay, en su comentario, en la siguiente, ahí mismo. Él habla acerca de esta mente equipada. La dotación cristiana de la mente es multilateral. Está la sabiduría teórica, que es Sofía, que ver las verdades últimas de Dios, de quién es Dios, el temor de Jehová, de su voluntad, de su carácter, de su persona. Está la sabiduría práctica, que es fronesis, que distingue lo que debe de hacerse en determinada situación. Esta palabra fronesis la usa Pablo en Efesios y en otros libros. Y está la palabra crítica y discriminante, sunesis, que puede evaluar, ponderar la proyección de cualquier obra que haya de emprenderse. Barclay, en su comentario, nos quiere decir que el cristiano, el creyente, tiene toda una mente equipada, tanto en lo teórico como en las facultades para saber qué hacer en determinada circunstancia. Muy bien. Todo esto que hemos visto solamente es parte de lo que Pablo está orando, pero regresemos a nuestro pasaje, en la siguiente diapositiva. Pablo dice nuevamente: y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. La petición que está haciendo Pablo entonces es para que sean llenos de todo el conocimiento de su voluntad. La sabiduría y la inteligencia son cosas importantes y necesarias, pero si éstas están desconectadas, desvinculadas del conocimiento de la voluntad de Dios, son inútiles. Por ejemplo, una persona que se jacta, o que conoces quizás, que se cree muy sabio e inteligente, y obviamente posiblemente puede ser que sea así, en el momento de la crisis y la dificultad, ante la pérdida de un familiar, ante la quiebra de su negocio, esta persona, con su sabiduría e inteligencia, no le sirve para nada, no le da esperanza, no le provee ninguna clase de gozo, de consuelo. La sabiduría y la inteligencia para ellos, desconectadas de la voluntad de Dios y del conocimiento de Dios, es inútil. Así que Pablo está pidiendo por los de Colosas que Dios les dé la capacidad día a día que puedan conectar sus circunstancias a una comprensión de la voluntad de Dios en cada circunstancia, que sean llenos del conocimiento de su voluntad. Este conocimiento de su voluntad afectará la manera en cómo proceden la sabiduría, en la inteligencia. Y eso es lo que va Pablo a hablar en el siguiente versículo, del por qué Pablo está pidiendo esto. ¿Cuál es su intención?
¿cuál es el efecto de Dios responder esta petición? Pablo nos dirá en el versículo que sigue, en la siguiente diapositiva, el para qué. Colosenses 1:10. ¿Para qué pedían esto? Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Aquí nos menciona este para qué. Yo estoy pidiendo por ustedes para que sean llenos del todo conocimiento de la voluntad de Dios. Y Pablo tiene en mente estos efectos. ¿Para qué? Para un andar digno del Señor. Para que ustedes puedan vivir vidas como vivos en el Señor y que vivan en la dignidad en que Dios los ha llamado, delante de Dios, para que anden como el Señor quiere. Segundo, para agradar a Dios en todo. Ustedes, en la medida en que están siendo llenos, sometidos al conocimiento de la voluntad de Dios, van a tener la capacidad de poder andar y agradar a Dios. Hermanos, esto es una buena noticia, porque realmente sin Cristo Jesús es imposible agradar a Dios. Es imposible. Y Pablo está diciendo ahora, ustedes sí pueden agradar a Dios, porque ustedes han sido regenerados. Ha sucedido un milagro en sus vidas, que han pasado de la muerte a la vida espiritual, de tal manera que ahora tú pueden vivir vidas agradables delante de Dios. Y Pablo está diciendo, llénalos del conocimiento de su voluntad, para que puedan tener sabiduría, inteligencia espiritual, y ellos puedan agradarte en todas las cosas. Tercera cosa que vemos en el pasaje, de llevar frutos en toda buena obra. Y cuarto, seguir creciendo en el conocimiento de Dios. Notan, hermanos, que todas estas acciones son producto de conocer la voluntad de Dios. La forma en cómo yo camino y me desarrollo y me muevo como cristiano es un efecto de yo entender quién es Dios. R.C. Sproul dirá que el cristiano vive coram Deo, delante de Dios. Vivimos nuestras vidas caminando como personas que conocen quién es Dios, que son dominadas por quién es Dios, que son afectadas y transformadas en cada una de sus decisiones por la voluntad, la majestad de Dios. Entonces, Pablo nos está mostrando que lo que antecede a la práctica es el conocimiento de Dios. Muchas personas dicen, no me hables de doctrina, háblame de cosas prácticas, despreciando la teología, el conocimiento, el estudio de la palabra, y diciendo, no necesito todas estas cosas, yo quiero que me digas qué es lo que debo de hacer. Es más fácil, hermanos, que digamos eso, pero lo que Dios quiere llevarnos es de que una correcta manera de vivir inicia en conocer quién es Dios, en comprender quién es Dios. El conocimiento de Dios es lo que motiva y da sentido a la manera en cómo vivimos. La religión del mundo te dirá, tú necesitas hacer esto para conocer a Dios. Y el cristianismo te dice, tú necesitas conocer a Dios para poder vivir en la vida que Dios te ha dicho y te ha dado por gracia. La doctrina importa, hermanos, de tal manera que el desprecio del conocimiento de Dios llevará y conducirá a una vida dañina, un crecimiento incorrecto, una madurez incorrecta. Conocer a Dios es lo que necesitamos cada día, hermanos. ¿Y cómo vinculamos ese conocimiento con nuestra vida diaria? Y Pablo entonces a los de Colosas les está expresando esto. Yo deseo que tengan vidas prósperas y abundantes y que puedan crecer y fructificar, pero solamente esto va a poder ser logrado en la medida que ustedes comprendan y conozcan cada día la voluntad de Dios, de quién es Dios, y que se sometan a eso, y así vivirán vidas abundantes en Dios. La teología, entonces, hermanos, debe de afectar la vida, la manera en cómo vivimos.
Yo sé que muchos de los que estamos aquí están estudiando teología y van a un seminario. Bueno, este seminario, este estudio de la Biblia debe de afectar la manera en cómo tú tratas a los demás. Debe de afectar la manera en cómo tú vives con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con tu jefe en el trabajo. Y esto es lo que Pablo está diciendo a los de Colosas. Para esto, hermanos, quiero señalar 2 ejemplos de cómo esto se ve en la práctica, desde la Escritura. Miremos el siguiente ejemplo. Espero que ustedes puedan reconocer, o al menos darse la idea de quiénes son estos dos: Abraham e Isaac. Y aquí, hermanos, tenemos la petición divina de Dios a Abraham, diciéndole: Abraham, al hijo al que más amas, a tu único hijo, quiero que me lo entregues a mí en holocausto. Eso, hermanos, esa petición es extravagante, es muy difícil de comprender, hermanos, para nosotros. Y no pensemos que Abraham era un robot que decía: sí, Señor, lo que tú digas. Él sentía esto, era su único hijo, el que más amaba. Y lo que Dios le está diciendo es: entrégamelo en holocausto. La idea del holocausto es: pártelo en pedazos. Obviamente empieza primeramente degollándolo, pártelo en pedazos, quémalo y ofrécemelo en incienso hacia mí. ¿Se dan cuenta de la terrible petición que Dios está pidiendo a Abraham? Y Abraham, obviamente, en su corazón había una lucha. Está la voluntad de Dios, está mi corazón con Isaac. Y entonces, hermanos, esta petición fue muy difícil para esto. Abraham luchó muy posiblemente en todo su caminar, en este caminar que emprendió con Isaac. ¿Y dónde está la sabiduría e inteligencia aquí, hermanos? Recordemos lo que dice Pablo en Colosas: llénalos de toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Qué es lo que hizo que Abraham pudiera, a pesar de la terrible petición, cumplir la petición que Dios le había encargado? Abraham no desconectó su situación del carácter de Dios. ¿Lo ven? A pesar de que fue muy difícil, Abraham no desconectó su situación de las perfecciones de Dios. La Biblia nos dice en Hebreos capítulo 11, 19, que Abraham, pensando en Dios, que él era capaz de levantar a su hijo de las cenizas, actuó en fe. ¿Qué es lo que lo sostuvo a Abraham para cumplir esta tarea? El saber que Dios es poderoso. El saber, esta fe y esta confianza de saber de que Dios es bueno. De que Dios no es un Dios que me esté pidiendo algo simplemente para que yo sienta feo, sino que esta petición, este mandamiento de Dios es una expresión de la bondad de Dios, y que Dios sigue siendo poderoso, y que Abraham dijo: si Dios me pidió esto, a pesar de que es muy difícil, Dios podría incluso de las cenizas, la expresión es muy dura, hermanos, de las cenizas de mi hijo, verlo ahí, levantarlo. Abraham pudo, con sabiduría e inteligencia, descansar en el carácter de Dios, en la voluntad de Dios, en las perfecciones de Dios. Hermanos, y después en esta circunstancia, Abraham vio un carnero, la providencia de Dios, la divina mano de Dios, dijo: detente, y le proveyó un cordero. ¿Se acuerdan de la historia, verdad? ¿Y qué es lo que dijo Abraham en esta circunstancia, en esta experiencia? ¿Cómo le llamó a Abraham a ese monte? ¿O cómo le llamó a Abraham a ese lugar? Jehová Jireh, el Señor proveerá. Abraham pasó de un conocimiento teórico de Dios a un conocimiento práctico de Dios. Experimentó en carne propia que Jehová, el Señor, proveerá. Y tenía un monte cada día para recordarse: el Señor proveerá. El Señor proveyó este cordero en sustituto de mi hijo. Él es bueno, Él es hermoso. Y Abraham, él podía responder en un cuestionario de teología: dime las características y cualidades de Dios.
Dios es un Dios de provisión. Pero fue hasta que experimentó esto que él dijo, y lo he experimentado, y lo he saboreado. Es muy diferente, hermanos, decir que Dios es poderoso y realmente experimentar que Dios es poderoso, que Dios es bondadoso. Y Dios quiere llevarnos a un disfrute de la experiencia de quién es Él. Otro ejemplo más, hermanos. Siguiente diapositiva. Job. ¿Todos hemos leído el libro de Job? Sí, yo creo que sí. Job, hermanos, al igual que Abraham y al igual que muchos de los que estamos aquí, si nos pusieran un examen de teología para decirnos quién es Dios, pondríamos: Dios es amoroso, Dios es soberano, Dios es poderoso, Dios todo lo sabe. Y podría seguir listando muchas cosas de los atributos de Dios. Pero fue hasta que Job experimentó tragedia tras tragedia que entonces todo lo que conocía de Dios se trastornó. Job vivió catástrofe tras catástrofe, calamidad sobre calamidad. Él perdió sus tierras, perdió su estabilidad económica, su estabilidad familiar, su estabilidad matrimonial, su estabilidad social, su estabilidad de salud. Todo esto lo perdió Job, todo. Job, en su libro, llegó a expresar lo siguiente en el siguiente versículo, Job 10:18. Y ahí tenemos a Job. ¿Por qué me sacaste de la matriz? Hubiera yo muerto y ningún ojo me habría visto. Job deseó la muerte, hermanos. Lo que experimentó Job fue tan doloroso, tan profundo, que Job dijo, hubiera preferido mejor no haber nacido antes de haber experimentado todo lo que he experimentado. En algún momento Job claramente pasó poco a poco a levantar una queja contra Dios, a decirle: ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me está sucediendo lo que me está pasando? Tú, Dios, eres un Dios que mira la justicia. Yo he estado justo delante de ti. ¿Por qué me tienes así? Job se empezó a quejar con Dios. Capítulo 4, 5, 6, 7. Y así empezó hasta el capítulo 37, donde vemos la experiencia de Job por 37 capítulos, donde Dios en silencio total. ¿Te has sentido alguna vez así, hermano? Hermana, donde tú sabes algo de Dios, pero en tu experiencia pareciera como Dios está en silencio. Bien, así tenemos a Job. Pero Dios respondió. ¿Y qué es lo que respondió Dios a Job? Job, capítulo 38, versículos 3 y 4. Escuchen atentamente la respuesta de Dios. Job, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Qué clase de respuesta es esta de Dios para Job? Te voy a poner en un contexto aquí. Imagínate que hoy mismo tú perdías el trabajo, perdías un familiar, te enfermaras, un ser querido pasara por situaciones, y tú dices: Dios, ayúdame, respóndeme. Y la respuesta de Dios es: ¿qué no sabes que yo soy el creador de todas las cosas? Esta respuesta: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Qué respuesta es esta, hermanos? ¿Qué no sería mejor decirle Dios a Job: pobrecito Job, yo te entiendo, mira, ya te voy a sanar, ya te voy a ayudar, te voy a decir el por qué? La respuesta de Dios no fue eso. La respuesta de Dios fue Dios mismo. ¿Sí lo ven? La respuesta de Dios fue: Job, recuerda quién soy yo. Mírame quién soy yo. Soy el creador de toda la tierra. No tienes ni siquiera la capacidad de entender estas preguntas. Y yo soy el Dios sabio, conocedor de todas las cosas, poderoso, el creador. No hay nada que pueda detenerse ante mí. Dios empieza a enlistar, enumerar las virtudes, cualidades, excelencias de quién es Dios.
Y nunca le daba una respuesta a Job de por qué le pasó lo que le pasó. Lo que la respuesta de Dios fue: mírame a mí. Recuerda quién soy yo. Y en 2, 3 capítulos de esta conversación, en este mismo tono de Dios con Job, Job cambia su actitud en el último versículo. En los últimos versículos del capítulo 42 dice: de a oídas te había oído, yo sabía algo de ti. Yo respondía a mis cuestionarios de teología diciendo que tú eres un Dios soberano, bueno, sabio. Pero ahora mis ojos te ven, te he experimentado, he recordado quién eres tú, te he saboreado de una forma diferente. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Job, hermanos, consideró en su situación que Dios es sabio. Y eso es duro, hermanos, eso es difícil. Pero Dios lo consideró y dijo: tú eres sabio, tú eres poderoso, tus propósitos son perfectos, yo no los conozco. ¿Quién soy yo para levantar la mano y decirte qué haces? ¿Quién soy yo para darte un consejo de qué es lo que tenías que haber hecho? Pero Job entendió que Dios es soberano, Dios es sabio, Dios es bueno. Su situación la miró a la luz de la perfección de quién es Dios. Su circunstancia la vinculó con el carácter de Dios, de tal manera que su andar y su caminar fue transformado y afectado por la voluntad de Dios. Dice un salmo: pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Y esto es lo mismo que Pablo está pidiendo por los de Colosas, hermanos. Miremos la siguiente diapositiva. Pablo se está diciendo algo similar a esto: Señor, llénalos día a día de una comprensión correcta de tu perfecta voluntad, y que esta comprensión de quién eres tú sea la fuente de una vida sabia, teóricamente y en la práctica, y así ellos den frutos para tu gloria. Como el fruto que produjo Dios en Job, como el fruto que produjo Dios en Abraham. Hermanos, y no pensemos que cuando Pablo escribió esta carta a Colosenses, los de Colosas estaban como guardaditos. Ellos posiblemente estaban pasando por también momentos difíciles, posiblemente situaciones difíciles en su matrimonio, quizás tenían personas enfermas, quizás estaban a punto ya de empezar una persecución, había burlas, había escarnios. Ellos estaban pasando por diferentes situaciones, hermanos. Pero Pablo no está pidiendo por nada de estas cosas. Pablo no está pidiendo por Dios, ayúdales para que su trabajo sea próspero. Dios, ayúdales para que su matrimonio se resuelva. Estas cosas son lícitas pedir, hermanos, y tienen su lugar para pedir. Y lo vemos, por ejemplo, en el Padre Nuestro: danos el pan de cada día. Son cosas lícitas. Pero Pablo lleva la petición de la oración a un nivel hasta arriba, hasta lo más alto, en la visión más elevada. ¿Cuál es esta petición de Pablo al respecto a lo que estamos viendo en la siguiente diapositiva? Que te conozcan mejor a ti, Señor. Ayúdanos a conocerte mejor a ti. Señor, llénalos de tal comprensión de tu carácter en esta situación por las que están pasando. Señor, no permites que ellos desconecten esta circunstancia que están pasando en su matrimonio, en su trabajo, como sociedad. Que no lo desconecten de tu carácter, de tu sabiduría, de tu bondad. Hazlos a ellos más conscientes de quién eres tú, de tus perfecciones, de tu compañía. Y esto, hermanos, el conocer a Dios, el recordar quién es Dios, es la oración en su meta más alta en el creyente. Que mi hermano pueda conocerte a Dios a ti, a pesar de línea, pongan lo que ustedes quieran, a pesar de su matrimonio, a pesar de su enfermedad, a pesar de estar en la cama, a pesar de su trabajo que no tiene trabajo, a pesar de cualquier circunstancia. Ayuda a mi hermano a que te pueda conocer a pesar de todo eso, se pueda aferrar a quién eres tú. Nuestro pasaje, entonces,
en la diapositiva que sigue, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Hermanos, Dios quiere que experimentemos y seamos llenos de un mejor conocimiento de quién es Él. En cada día, a pesar de las circunstancias, sea la enfermedad o la salud, la tristeza o el gozo, la tranquilidad o la persecución. Esta es la fórmula que Pablo usa en Romanos 8. ¿Quién nos apartará del amor de Dios? Hambre, tribulación, pestilencia, peligros, espada, muerte, lo alto, los principados, las potestades, nada. La idea es que recordemos el amor de Dios, la grandeza de Dios. Lléname de una mejor comprensión de quién eres tú. Estoy pasando por esto, Dios, pero ayúdame a conocerte mejor ahí. Les voy a decir una experiencia que yo tuve. Siempre la cuento hace mucho tiempo. Mi esposa tuvo un embarazo de alto riesgo y todo el tiempo estuvo acostada. Y los dolores se incrementaban en días. Y yo sé de la soberanía de Dios, ¿verdad? Y yo predico de la soberanía de Dios, y del amor de Dios, y de la bondad de Dios, y del poder de Dios. Así que yo, Israel González, me ponía y oraba a Dios. Oh Dios soberano, tú tienes el control y el poder. Sana a mi esposa. Y mi esposa lloraba más. Y lloraba más. Y la incertidumbre de qué va a pasar se incrementaba más y más en mi corazón. Oraba y oraba, y mi esposa realmente nunca mejoró. Siempre fue así. Pero en algún momento yo decía, ¿será que tú me escuchas, Dios? ¿Será que tú estás escuchando? Quizás yo soy el problema, quizás ni siquiera soy tu hijo. Y empecé a cuestionarme con Dios y decirle, quizás tú no existes ni siquiera. Porque mira a mi esposa, Dios, está sufriendo. ¿Y dónde estás tú? Hermanos, ese mismo día cuando yo pensaba todo eso, en mi trabajo, me puse de rodillas delante de Dios y le dije, perdóname, Dios, porque tú sigues siendo bueno y mis circunstancias no modifican nada en cuanto a tu carácter. Tú sigues siendo bueno, hermano. Y ahí estuve hermanos, llore, diciéndole, perdóname, Dios, y recordando texto tras texto quién era Dios. Miremos un pasaje. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis, saboreéis, experimenten cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En esa situación con mi esposa, yo experimenté en carne propia el sufrimiento. El Dios, no me escuchas. Pero también experimenté en carne propia, Dios, tú sigues siendo bueno. Y aunque los dolores de mi esposa no disminuyeron, seguíamos orando por eso. Y aquí está Brisita. Y aquí tenemos a Brisita. Y gracias a Dios, en su misericordia, Dios quiso darnos a Brisita. Y quiso después sanar a mi esposa. Y todo se tranquilizó. Hermanos, Dios quiere guiarnos a través de las circunstancias a que comprobemos de manera particular, que experimentemos de manera particular, vivencial, su persona. ¿Quién es Dios? Que su voluntad, como dice el texto, es buena, agradable y perfecta. Y ante esta realidad de quién es Dios, que nuestra vida sea dominada, porque a raíz de eso, hermanos, cuando yo oré a Dios y le pedí perdón, mis oraciones cambiaron y mi actitud cambió. Y solamente lo que podíamos decirle a mi esposa es, mi amor, sigamos confiando en Dios y dejemos nuestras manos en Dios. Y ella y yo experimentamos y saboreamos quién es Dios. Dios, hermanos, quiere guiarte a eso.
Y va a ser doloroso, claro que va a ser doloroso. Claro que vas a sufrir. Pero Dios, hermanos, sigue siendo infinitamente bueno, maravilloso, hermoso. Dios quiere que vivamos vidas sabias, no solamente en lo teórico, sino en la práctica de qué hacer en cada circunstancia. En esto que estoy pasando, que voy a pasar, Dios, ayúdame a conectar tu voluntad, y la voluntad de Dios la tenemos aquí en la Escritura. Ayúdame a conectar quién eres tú, qué es lo que tú has dicho, para poder yo vivir una vida agradable y digna del llamado que tú me has hecho. Y que en todo esto tú seas glorificado, tú seas mostrado. Y eso, hermanos, es lo que está pidiendo Pablo a los de Colosas. Ayúdame, Dios, a conocerte en mi aflicción. Ayúdame, Dios, a experimentarte a pesar de mi enfermedad. A pesar de saber que mi papá estuvo enfermo, está enfermo, que tú sigues siendo Dios fuerte y poderoso. Ayúdame a abrazar con gozo tu voluntad a pesar de mi situación. Y eso, hermanos, es lo que Pablo ora por los de Colosas, y lo que también debemos orar por nosotros. Esta oración. Así que, hermanos, la oración en su meta más alta en el creyente es conocer, teóricamente, saborear, vivencialmente, y reflejar a Dios en nuestra vida, que Él es digno de toda gloria, de todo honor. Él sigue siendo nuestro buen Salvador y Señor Jesucristo. Ayúdame a orar. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo que nos has dado al reflexionar en tu palabra, Dios. Y yo oro por mis hermanos aquí en Cardel, Dios, para que las situaciones en las que están pasando como iglesia, en sus vidas personales, Señor, puedan ellos ser llenados de un conocimiento de quién eres tú, Dios, y puedan conectar tu carácter a las situaciones que están afrontando o que pasarán en su vida, Dios. Y así sean estimulados, Dios, a vivir vidas que te agraden a ti, Dios, porque tú sigues siendo bueno, grande, poderoso y digno de vivir vidas para ti, Dios. En la muerte o en la vida, Dios, tú seas glorificado. En la salud o en la enfermedad, tú seas glorificado. Y en ese proceso, Dios, ayúdanos a conocerte, saborearte y mostrarte, Señor, cada día. En el nombre de Jesús te pedimos todo esto y te damos gracias. Amén. Pues, hermanos, Dios les bendiga. Los dejamos.